Bueno, hermanos y hermanas, muy buenos días a todos. Que el Señor los bendiga. Esperamos que el tema que inspiró el Señor para el día de hoy sea de beneficio. Hoy vamos a ver una segunda parte de todo lo que tiene que ver con reavivamiento y reforma. ¿Por qué he insistido en este tema? Precisamente por los tiempos en que estamos viviendo. Porque es el momento en que hemos de empezar a prepararnos, como pasó anteriormente antes de 1844, como pasó precisamente antes del día del Pentecostés. Y pues en la primera parte, que se dividió en dos, estuvimos viendo lo que tiene que ver con el reavivamiento y la reforma, el verdadero versus el falso. Hoy nuestro tema tiene que ver con lo que ustedes están viendo allí en la pantalla. El corazón de la reforma. ¿Cuál es el corazón de la reforma? ¿Cuál es el corazón, el núcleo del reavivamiento y la reforma? Quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar y asimismo les pido, por favor, que nos mantengamos en oración. Que toda influencia del enemigo sea sacada y que podamos entender por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo el mensaje para este día. Oremos. Bendito sea, Señor, nuestro Dios, que ha separado un día de la semana para estar de una manera especial contigo. Ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos solicitarte que tu presencia esté en medio de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu llenando este lugar, nuestras mentes, nuestros corazones. Que pongas tus palabras en mi boca y llenes mi lengua. Y asimismo, que toda influencia del enemigo sea sacada. No queremos iniciar este tema sin antes suplicar tu misericordia y el perdón de todos nuestros pecados cometidos hasta este momento y la ayuda de tu Santo Espíritu para realizar una reforma verdadera, un arrepentimiento genuino y que de aquí en adelante podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Ayúdanos a prevalecer sobre la carne, ayúdanos con el poder de Cristo a vencer el pecado. Y que de esta manera estemos preparados para este tiempo de angustia y para recibir a nuestro Señor en el aire. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. El corazón de la reforma. Vamos a ir a nuestras Biblias, igual el texto va a aparecer en la pantalla. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14 nos dice lo siguiente. Y al ángel de la iglesia de la Odisea escribe, leo de la versión Serafín de Ausejo. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Como ustedes pueden ver allí en la pantalla, hay un mensaje a una iglesia en específico, hay un mensaje en especial. Y el ser humano tiene dos caminos, o lo acepta o lo rechaza. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales, inclusive se ha abierto un tercer camino y es que como que lo acepto a medias, como que solo tomo esta parte, pero esta otra la rechazo. Se ha abierto ese tercer camino. Como vimos precisamente en los temas pasados, o en el tema pasado, el reavivamiento y la reforma no se pueden dar por una mera emoción. El sonido certero de trompeta, precisamente, nos lleva a ese reavivamiento, nos lleva a esa resurrección de la vida espiritual. Es un mensaje de trompeta tan certero que entra en lo más profundo de la mente y del corazón y de esta manera nos compulge a hacer tres cosas. ¿Quiénes recuerdan qué es lo que hace esas tres cosas? Bueno, ¿qué nos incita ese sonido de trompeta a hacer al pueblo de Dios? Les ayudo con el primero, despertar. El segundo, arrepentimiento. Y el tercero, humillación. Tres cosas que el espíritu de profecía nos decía que el mensaje certero de trompeta y que el mensaje del testigo fiel y veraz lleva a ser al pueblo de Dios. Precisamente lleva al pecador al pie de la cruz para aceptar la justicia de Cristo, para implorar que la justicia de Cristo sea puesta en esa persona. En otras palabras, básicamente, el reavivamiento y la reforma comienza con el hecho de que el ser humano, al aceptar el mensaje de buena gana, pueda dejar la autosuficiencia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Primeros escritos
en la página 324, de las ediciones actuales, primeros escritos de la página 324 nos dice lo siguiente. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. El zarandeo, más allá de que pueda ser o que la ley dominical pueda ayudar a despertar, ese zarandeo realmente se da por el testimonio de Jesús. El zarandeo realmente se da por lo que Cristo dice a su iglesia, a sus hijos. Ese zarandeo, esa palabra es tan fuerte, conmoverá tanto los corazones, para bien o para mal, que sacará lo que sobra y dejará la buena semilla. Sigue diciendo, y esto lo dejé en negrilla, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Estamos viendo entonces dos reacciones, y aquí nos aclara el espíritu de profecía precisamente cuál sería la reacción positiva. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba. Entonces, obviamente, no estamos exentos de que hayan personas que no quieran recibir este mensaje, que les parezca malo, que les parezca extremista, fanático. ¿Por qué no? Algunos, y aquí vamos a ver el otro grupo, algunos no soportarán el testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará el zarandeo. Y entonces estamos viendo aquí, la siguiente por favor, estamos viendo aquí entonces que es el testimonio del testigo fiel y veraz lo que ocasiona que se haga la separación entre el trigo y la cizaña. Es exactamente lo mismo que pasó en Juan capítulo 6, se los dejo de tarea. Exactamente lo mismo. Cuando Jesús habla de manera directa y dice exactamente qué es lo que el pueblo necesita para ser salvo, dice la Escritura que precisamente en esos instantes hubo personas que dijeron esta palabra es fuerte, ¿quién la soportará? ¿Quién podrá oírla? Y desde ahí muchos dejaron de seguirlo. Básicamente es lo mismo. La iglesia de la Odisea, en comparación o en un paralelo con el mensaje de Juan, el capítulo 6, cumple el mismo principio, el mismo propósito. Dice precisamente, o sigue diciendo en Primeros Escritos, página 324, vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado a medias. Y este es el tercer camino que les nombraba. O lo acepta o lo rechaza, o, como lo dice precisamente aquí el Espíritu de Profecía, se escucha a medias lo que conviene. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de reavivamiento y reforma, cuando tomamos precisamente lo que hemos visto en la edición anterior, que es por la palabra de Cristo que empieza ese reavivamiento, y es por la palabra de Cristo guiado por el Espíritu Santo que empieza esa reforma, vemos que allí hay un cambio real en las personas. No es por la emoción, no es por el espectáculo, no es porque me traigan pólvora o me traigan el grupo sensacional del momento. Es precisamente el testimonio del testigo fiel y veraz. Siguiente, por favor. Así que en este orden de ideas, vamos a leer los versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice allí la palabra del Señor. Y al ángel de la iglesia de la Odisea escribe. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. El autor de este mensaje es Cristo. El autor de este mensaje a la iglesia de la Odisea es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿creen ustedes que Jesús todo lo puede ver? ¿Todo lo puede saber? Por supuesto que sí. Por ende, como el mensaje es de Jesucristo, no hay error en él. No hay forma de que este mensaje tenga errores. No hay forma de que la reprensión que Jesucristo está haciendo a su iglesia sea errónea. Porque precisamente dice allí el Señor Jesucristo, conozco tus obras. Es lo primero que dice. Cuando retomamos precisamente los textos de Apocalipsis 1, ¿dónde está caminando Jesucristo?
según Apocalipsis 1. Está caminando en medio de los 7 candeleros. ¿Y qué simbolizan los 7 candeleros según Apocalipsis 1? Las 7 iglesias. Jesús está caminando en medio de la iglesia. Jesús está caminando en medio de la historia de la iglesia cristiana en todas las épocas. Y como camina en medio de ellas, conoce perfectamente todas las obras que ha hecho su iglesia a lo largo de la historia. Por ende, no hay error en este mensaje. Por ende, aunque las personas que no quieran aceptar este mensaje lo tilden de fanático, extremista, alarmista, en este mensaje no hay error, porque es el testigo fiel y veraz quien lo dice, quien ordena que se dé este mensaje. Siguiente, por favor. ¿Cuál debería ser entonces la actitud del pueblo de Dios? Vemos precisamente allí en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, que nos dice lo siguiente. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando Dios habla precisamente a un pueblo que necesita estar preparado, cuando Dios precisamente da un mensaje claro, un sonido certero de trompeta que debería llevarnos al arrepentimiento, que debería despertarnos de nuestro letargo espiritual, que precisamente debería llevarnos a una humillación del corazón delante de Jehová, es ahí donde su pueblo debería tener esta actitud. Esta debería ser la actitud frente a este mensaje. En teoría. La práctica, bueno, ya cada uno sabremos con el Señor qué acontece. Siguiente. Testimonios selectos. Tomo 3, versículo 143. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente. ¿Y a quién se aplica? Al pueblo de Dios actual. ¿Dónde está el pueblo de Dios actual? Bueno, está en muchas partes. Pero ese pueblo especial que Dios separó, ese pueblo especial que precisamente Dios levantó después de 1844, a ese pueblo en especial está hablando. Y como dice el Espíritu de Profecía, es una denuncia sorprendente, una denuncia que debería tocar nuestros corazones. Siguiente, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer el versículo 16. Nos dice lo siguiente. Por eso, porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora, ¿qué significa? Siguiente. ¿Qué es lo que significa ser tibio? En alguna ocasión habíamos visto pues que la cuestión del agua tibia pues es una mezcla entre agua fría y agua caliente. Hablábamos en alguna ocasión qué es lo que la iglesia tiene caliente, qué es lo que la iglesia tiene frío. En aquella ocasión habíamos visto que lo que teníamos caliente era la cuestión de tenemos una sana doctrina completamente basada en las Escrituras, tenemos colegios, universidades, hospitales, sanatorios, tenemos un sistema perfecto, un sistema precisamente ordenado, un sistema financiero intachable. Hasta ahora no he conocido y no se ha conocido de ningún problema fiscal o de dinero dentro de la organización de la iglesia. Es decir, es algo muy bien estructurado. Podemos presentarlo con orgullo. En aquel tiempo también hablábamos que lo frío radicaba en la práctica, que aunque tenemos todas las doctrinas, que aunque tenemos el testimonio de Jesucristo, o el Espíritu de Profecía, la práctica es donde fallamos. Sin embargo, el Espíritu de Profecía nos va a ampliar un poco más acerca de qué es esto de ser tibio, qué es lo que significa. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 477. El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. Ahora, pregunto, ¿qué es la verdad presente? Es una verdad que se aplica en el momento, para el momento y para la persona que Dios. Así es.
Palabras más, palabras menos, lo que decía la hermana Nelly. ¿Dónde está Cristo en este momento? ¿En qué parte? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Entonces nos dice que se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. ¿Por qué el Espíritu de Profecía hace este énfasis? Porque no todos los hijos de Dios creen en la verdad presente. Y se quedaron en la cruz, que no está mal, pero Jesús no se quedó ahí. Hay una obra de juicio, donde en este momento estamos siendo defendidos, gloria a Dios, ¿sí? Pero muy pronto seremos juzgados. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. El término tibio se aplica a esta clase de personas. ¿Exactamente a qué se aplica? Que profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar de todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir el yo y a seguir de cerca los principios de su fe. Prácticamente, con un pie acá y el otro acá. Sí, yo guardo el sábado hasta mediodía. Después de mediodía me olvido y cuando ya es las horas de la tarde, los servicios de la tarde, entonces lo vuelvo a guardar. Es un ejemplo de tantos. Pero esto es lo que significa la tibieza, lo que también significa la tibieza. Precisamente allí mismo sigue diciendo, no se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando le exijan sus intereses personales y mundanos. Falta en su corazón la obra interna de la gracia. Clarísimo, no puede dejar más el espíritu de profecía. Ahora, las 4 deficiencias. La primera, que nos nombraron en este texto que acabamos de leer. Deficiencia en el fervor y en la devoción cristiana. Prácticamente se refiere a estas personas que solo buscan devoción cada sábado, pero durante el resto de la semana no hay. No hay devoción durante la semana. No hay ese acercamiento. No hay esas ganas de hablar con Dios. No hay esas ganas de estudiar la escuela sabática. No hay esas ganas de tener esa relación directa con Dios, personal y en familia. La segunda, no están dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de su fe. Habla precisamente de esa conversión a medias. Habla precisamente del ejemplo que les acabo de nombrar. Tal vez muchas personas hoy están pensando en el partido de la selección a las 7 de la noche. Tal vez, no, dije tal vez, no todos. ¿Sí? Pero tal vez están pensando en el partido de la selección a las 7 de la noche. O tal vez estuvieron pensando en los partidos de ayer. O tal vez ya están pensando en lo que hay que hacer todo el día lunes. No sé, hay 20.000 cosas, 20.000 ejemplos. El hecho es que esta parte habla de una conversión a medias. La número 3, que no se empeñan cabal ni cordialmente en la obra misionera. Y para esas personas es claro que compartir su fe no está entre sus planes. Para este tipo de personas es claro que les da pena hablar de que somos adventistas del séptimo día. Que tal vez son personas que se guardan para sí su experiencia con Cristo, pero no la comparten con los demás, para contarles lo que Cristo también puede hacer por ellas. Y la número 4, falta en su corazón la obra interna de la gracia. El Señor Jesucristo dijo precisamente en Filipenses 1:6, que aquel que empieza la obra, ¿qué pasará? También la terminará. El problema es que estas personas no quieren que Cristo la termine. No, ya inicié bien, ya me bauticé, pero ahí me quedo, no avanzo en la vida espiritual. Y ahí falta entonces ese tipo de, lo que estamos hablando acá, la conversión interna, el trabajo que la gracia hace dentro de cada uno de nosotros. Así que vamos a ver la siguiente parte de nuestro versículo. Estoy por vomitarte de mi boca. Imagino que aquí ya todos, la mayoría, sabemos que es eso, que es vomitar, que se siente bastante desagradable.
Ahora, ¿qué es lo que provoca precisamente este vómito del que Dios está hablando? La indiferencia y la falta de conversión. Cuando hay indiferencia frente a las cosas de Dios y cuando precisamente hay esa falta de conversión, esto es lo que el Espíritu de Profecía llama que es repudiable ante Dios. O aquí o allá. Pero al estar en los dos puntos, cuando no tomamos en serio un lugar, cuando no tomamos en serio una postura, ahí es donde la cosa se vuelve repudiable para Dios. Ahí es donde Dios dice, no, la cosa ya no es así. O eres caliente o eres frío. Pero decídete de una vez por todas. Decídete de una vez. Siguiente, por favor. Testimonios, tomo 1, página 188 nos dice, sería más aceptable para el Señor si los tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre. Son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. Son piedra de tropiezo para los incrédulos. Entonces son personas que ni avanzan ni dejan avanzar. Son personas que precisamente, como lo dice allí, son piedra de tropiezo no solo para los que están dentro de la iglesia, sino para los que son incrédulos. Ah, sí son ustedes, dicen que usted va a la iglesia. No, pues qué lindo testimonio. Precisamente porque estamos todavía con un pie en lo caliente y un pie en lo frío. Y un ejemplo muy claro, y vamos a leer ese versículo, acompáñenme en sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21, precisamente antes de este enfrentamiento espiritual entre Elías y los profetas de Baal. Y me encanta este versículo. Primera de Reyes 18, versículo 21. Y fíjense la reprensión de Elías y comprueben ustedes, o me dirán ustedes, si no aplica el mismo principio de lo que Jesús está denunciando. Primera de Reyes 18, versículo 21 nos dice, entonces Elías se presentó ante todo el pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vas a estar cojeando o vacilando de un lado para otro? Si Jehová es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, y tras él. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo según el versículo? No respondió palabra. Se los dejo de tarea. ¿Por qué el pueblo no respondió? Se los dejo de tarea. Cuando llegan estos versículos, precisamente, cuando llegan este tipo de mensajes, nuestra reacción, empezando por mí, es siempre el silencio. ¿Por qué el pueblo permaneció en silencio? Ellos querían ver qué iba a pasar. Porque todavía estaban dudando del mensaje de Elías. Porque la mayoría se unieron al culto pagano y a la forma pagana. Pero cuando vieron que no hubo respuesta, cuando Dios tuvo que presentar todavía más evidencia, porque así es de cruel nuestro corazón, así es de duro, de frío, que no nos basta un simple escrito está. Dios tiene que presentar más evidencias todavía. Y aún así hay gente tan endurecida que con las evidencias, ni por esas. Y Dios mostró la evidencia. Más adelante lo vemos en el capítulo. Dios muestra su evidencia y ahí es donde viene el reavivamiento y la reforma. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Cuando hace descender fuego del cielo y consume absolutamente todo. Tremendo. Mismo principio. Diferentes situaciones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, 17. Aquí vamos a ver que el meollo del asunto, el problema del asunto, es lo que se llama, o lo que el Espíritu de Profecía llama la seguridad carnal. ¿Qué es la seguridad carnal? Es mi forma de ver las cosas. Es como yo interpreto las Escrituras. Y lo que veíamos el sábado pasado, tenemos los dos extremos. El extremo todo amor, que todo lo permite, y el extremo de todo lo condena. Ya lo habíamos visto. Pero el meollo es que en ambos extremos se llama la seguridad carnal. Es mi forma de ver, y mi forma de ver no la he subyugado, no la he humillado ante un escrito está, ante un así dice el Señor. Entonces, esa seguridad carnal es lo que nos tiene llevados en la vida espiritual. Ese es el meollo del asunto.
No. Apocalipsis 3:17. Nos dice allí, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí es donde se presenta precisamente esta seguridad carnal. Ahora, ¿por qué dice Dios que su iglesia en este tiempo está ciega? Bueno, pensaríamos que estamos bien. Vamos a llevarlo a un grado un poquito más alto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Listo. ¿Quiénes serían los ojos de ese cuerpo? Los profetas. Porque los profetas ven el camino, ven el porvenir, Dios les revela por dónde ha de ir el pueblo, ¿sí? Y precisamente bajo la sabiduría del Espíritu Santo es que Dios les da un mensaje y les dice, vayan por este camino. En este caso, los ojos de la iglesia los representa los profetas. Pero ¿por qué dice Dios que su iglesia está ciega? Así es, señorita Ruth. Amén. Porque no escuchamos la voz de los profetas. Por eso dice el Señor que la iglesia está ciega. ¿Dios nos dejó profeta para este tiempo? No lo duden. No lo duden. El problema es que no los queremos leer los testimonios del Espíritu de profecía. El problema es cuando llega también precisamente los ojos de la iglesia, o en este caso, lo que representan los profetas, viene con el mensaje, rehuimos a ese mensaje. Por eso el Señor dice que estamos ciegos. Porque ante las evidencias que presenta el Espíritu de profecía para este tiempo, con cuestión de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, preferimos hacer de oídos sordos. Ay, yo no le creo a la viejita. No, yo sí le creo a la viejita. Yo le creo a la viejita. Siguiente, Ruth, por favor. Mensajes selectos, tomo 2, página 66. Este mensaje, hablando del mensaje a la Odisea, se aplica a los adventistas del séptimo día que han recibido la luz y no han andado en ella. ¿Tenemos luz? Dios nos dejó con los ojos para saber por dónde ir, para saber qué comer, para saber cómo comportarnos. Entonces, fíjense que el meollo del asunto está ahí. Sigue diciendo, son los que han hecho una profesión, pero no se han mantenido al paso con su director, los que serán escupidos de su boca a menos que se arrepientan. Entonces, podemos recibir toda la luz, podemos sabernos Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Apocalipsis 13, toda la historia denominacional, el himno de los guías mayores, podemos sabernos todo eso. Pero si nuestro corazón no está arrepentido, finalmente seremos escupidos. No hay otro camino, no hay otra forma. Por eso se hace énfasis, y he tratado de hacer énfasis en estos 3 sábados seguidos, que ese corazón de la reforma, que ese reavivamiento real, genuino, lo despierta la palabra de Dios, lo da la palabra de Dios, lo da precisamente el testimonio fiel de Jesucristo, y aquel que lo acepte, porque aquí ya hablamos de que Jesús puede hablar, pero tenemos 2 caminos, o bueno, 3. Lo aceptamos, lo rechazamos o lo aceptamos a medias. El hecho es que aquel o aquella que lo acepte a medias o que no lo acepte, finalmente será escupido. Y aquí todos estamos envueltos. Ahí es donde viene precisamente ese meollo. Esa seguridad carnal es lo que no nos permite avanzar en nuestra relación personal, cercana e íntima con Dios. Esa seguridad carnal del yo creo. No, es que yo creo que... No. Vamos ahí. Ese es el meollo del asunto. Siguiente, porfa. Testimonios, tomo 1, página 185. Es importante entonces leer el Espíritu de profecía. Súper importante. Sigue diciendo. Se me mostró que el testimonio a los laodiceos se aplica a los hijos de Dios en la actualidad y que el motivo por el cual no ha realizado una gran obra es la dureza del corazón. ¿Por qué entonces esta iglesia todavía no está atiborrada como debería estarlo? Nuestro corazón está duro. Nuestro corazón hay deseos de supremacía,
No hay una unidad en la verdad, porque todavía hay displicencias en cosas en que ya deberían estar claras. Porque nos falta volver a esos viejos caminos y estudiar más la obra del Pentecostés, para que estemos uniditos en el mismo caminito. Y venga el Espíritu Santo, y ahora sí este sitio no dé abasto. Que tengamos que entonces derrumbar y hacer algo todavía mucho más grande. Pero ¿por qué Dios no lo ha hecho? Estamos duros, me incluyo. Soy el primero en incluirme en ese grupo. Pero Dios ha dado al mensaje tiempo para hacer su obra. Entonces, a pesar de que tal vez sea muy duro el mensaje que estamos escuchando, el Espíritu de Profecía nos da una esperanza, y es el hecho de que Dios está dando tiempo para que ese mensaje haga su obra. Nos corresponde decidir a ti y a mí si lo aceptamos o lo rechazamos, o lo tomamos a medias. Es decisión de cada uno. El corazón debe ser purificado de los pecados que han excluido, por tanto, a Jesús. Este terrible mensaje hará su obra. ¿Por qué Jesús dice yo estoy a la puerta y llamo? ¿Dónde está la puerta de la iglesia? Afuera. Y si Jesús está llamando, entonces ¿a dónde tenemos a Jesús? Ni siquiera aquí, afuera. Cuando Jesús entre y dé los mensajes que tiene que dar a la iglesia, la Coca-Cola se va, el tinto, el cigarrillo, la morcillita, las grasas saturadas. O sea, dejemos que Cristo entre al hogar, dejemos que Cristo entre al corazón, dejemos que Cristo entre a la iglesia y todos esos problemas se van a arreglar solitos. Todos esos debates se van a ir, porque vamos a estar siguiendo al director, a quien es el dueño y señor del mensaje. El reavivamiento y la reforma se van a despertar por sí mismas, sin tener que obligar a otro, sin tener entonces que llegar a tachar o tildar a otra persona, ni caerle encima porque todavía come carne. Dejemos que Cristo entre a la iglesia. Por eso está tocando, porque está allá afuera. Porque la suficiencia carnal, la seguridad carnal, está haciendo que hagamos las cosas bajo nuestros propios métodos y no estamos siguiendo el método de Cristo. Despertar, arrepentimiento y humillación. Siguiente. Dice allí mismo, cuando fue presentado por primera vez, condujo a un íntimo escudriñamiento del corazón. Los pecados fueron confesados y el pueblo de Dios fue conmovido por doquiera. Ahora fíjense el objeto o el objetivo de este mensaje. Tiene por objeto despertar a los hijos de Dios. ¿Recuerdan ustedes el primer paso del reavivamiento? Despertar. Tiene por objeto despertar a los hijos de Dios, revelarles sus errores y llevarlos a un celoso arrepentimiento. Segundo paso, para que sean favorecidos por la presencia de Jesús y preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. ¿Qué implica eso? Humillar el yo para no mi mensaje, sino el mensaje que se nos ha confiado. Siguiente. Ahora vamos a ver el remedio. Ya vimos el problema. El remedio. ¿Cuál es el remedio? Siguiente. Apocalipsis 3, versículo 18. Apocalipsis 3, 18. Precisamente este remedio, ¿quién lo da? ¿Quién da el mensaje? Jesús. ¿Y quién da el remedio? Jesús. ¿Jesús ha perdido un caso? Jamás. Por tanto, este remedio, así como el mensaje es verdad, la reprensión es verdad, la reprensión no tiene error, el diagnóstico del médico divino no tiene error, este remedio no tiene error. Y es el que necesitamos todos. Apocalipsis 3:18 nos dice, te aconsejo que compres de mí oro acrisolado por el fuego, para enriquecerte, y vestiduras blancas para vestirte, y para que no quede descubierta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y ver. Ahora, siguiente, Ruth. ¿Qué significa entonces estos tres remedios? ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué Jesús lo dice? El primero, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 479. El oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Esto enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece.
Cristo no puede vivir en una iglesia donde prevalece el egoísmo y la incredulidad, que es lo contrario a la fe y el amor. No puede vivir Cristo en esa iglesia. Es imposible. Inclusive en un hogar. Dios no puede estar en un hogar donde prevalezca el egoísmo y la incredulidad. Y hoy que vamos a tener la renovación de los votos, es muy importante que las parejas de novios, los que quieran casarse y los que ya estamos casados, tengamos esto muy en cuenta. Porque a veces los deseos egoístas prevalecen sobre el amor y Satanás empieza a hacer estragos en el matrimonio. Siguiente. La vestidura blanca es la pureza del carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad la vestidura del tejido celestial, que puede comprarse únicamente de Cristo para una obediencia, para una vida de obediencia voluntaria. En otras palabras, estas ropas es lo que entendemos como la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? Lo que Cristo hace por nosotros, que nosotros no podemos hacer jamás por nosotros mismos. Una vida perfecta, una muerte sustitutiva, un sacerdocio perfecto y finalmente un pastorado perfecto. ¿Quién nos va a llevar sobre los verdes pastos? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el buen pastor? Fíjense entonces que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Siguiente. Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Esto no es sencillo. Tanto el oro acrisolado por el fuego, como este caso de la justicia de Cristo, no es fácil de lograr. No es tan sencillo. Eso requiere prueba tras prueba tras prueba. Precisamente toda la lección de este trimestre que ya termina nos enseña eso. La manera de probar nuestra fe, ¿cuál es? A través del crisol, a través de las pruebas. ¿Cómo sabe Dios entonces si estamos realmente o somos idóneos realmente para vivir en la eternidad? A través de las pruebas. Entonces, si antes éramos groseros, ¿será que no nos vendrán pruebas para ver si los dejamos de hacer? Tienen que venir las pruebas. ¿Será entonces que si Dios muestra su verdad con respecto a un verdadero reavivamiento, tiene que probar a la iglesia si se va a mantener en ese mensaje? Con Jesús, al aceptar a Jesús, tenemos la entrada al cielo. Pero el camino de la santificación va a mostrar por los hechos y las evidencias si estamos listos para vivir en la eternidad. Lo que se llama la justicia, pastor, ayúdeme, justicia imputada y justicia impartida. La justicia imputada es la que tenemos a través de Cristo cuando la aceptamos, pero la impartida es la que Cristo nos da a través de la santificación y nos prepara para la idoneidad de la eternidad. Ese es el orden. Sí, estaba confundido con el orden. Siguiente. Mensajes para los jóvenes, página 97. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Sí, hay tendencias hereditarias. Lo vine a comprender allá con mi compadrito. Que hay tendencias... es horrible. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Y esta parte es la que menos gusta, porque el escudriñamiento del corazón implica que nos paremos frente al espejo de la ley y frente a la ley decir, Señor, es que como pasaba con el fariseo, ¿no? Señor, yo diezmo, yo doy ofrenda, yo hoy llevo tamales, yo no. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente. Señor, soy un ególatra. Señor, soy iracundo. Señor, miro a la mujer de mi prójimo.
Ese escudriñamiento es lo que el Señor necesita para que haya un reavivamiento y una reforma. Pero para eso Él tiene que decirnos qué es lo que tenemos mal. Todos. Lo que heredamos de nuestros padres y lo que cultivamos durante la vida. Siguiente, Ruth, por favor. Ya vamos a terminar. Mensaje para los jóvenes, página 97. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Ay, así soy yo, así me muero. Ningún hijo de Dios puede decir eso. No lo digamos. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis claramente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. ¿Hay que tomar decisiones? Sí. ¿Necesitamos tomar decisiones? Sí. ¿Pero qué decisiones vamos a tomar? Esa es la pregunta. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad carnal. Siguiente, por favor. Ahora, ¿creen ustedes que este es un mensaje de amor? Para los extremistas, estos mensajes no son mensajes de amor. Para estas personas, que voy a hablar específicamente de todo amor, todo lo permito, estos son mensajes que no unen a la iglesia. Son aquellas personas que dicen, hermano, no critique, predique a Cristo y su amor. Pero ¿quién dio el mensaje? Cristo. ¿Quién da el remedio? Cristo. ¿Es cristocéntrico? ¿A quién nos lleva este mensaje? Hermano, estos mensajes no unen a la iglesia. Lo he escuchado. Lo he escuchado. ¿Pero este es un mensaje de amor? Vamos a nuestro versículo que leímos acá. Nuestro versículo bíblico. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 19. Apocalipsis 3:19. Me encanta este texto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y este tipo de mensajes generalmente no los entendemos hasta cuando somos papás. Antes de eso es complicado, sí. Es complicado, Ruth, porque cuando uno es hijo, uno simplemente piensa, mi mamá y mi papá sí que molestan. Ay, otra vez mi mamá con el mismo asunto. Ay, vuelve la burra al trigo con el mismo cirilí. Pero si nuestros padres nos dicen, es porque nos aman. Ahora que soy papá lo entiendo mejor. Pero Cristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es un mensaje de amor. Necesitamos este mensaje. ¿Para qué? Para que haya un reavivamiento espiritual. Para que la piedad primitiva que hubo en la primera iglesia, o en la iglesia primitiva, precisamente se despierte en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es finalmente este mensaje? Celoso, sé celoso y arrepiéntete. Despierta, arrepiéntate y humíllate delante del Señor. Y vendrá una reforma en nuestras vidas. Vendrá una reforma en nuestras familias. Vendrá una reforma en la iglesia. Porque hemos aceptado ese mensaje. Porque precisamente hemos aceptado que lo que Dios dice es verdad. Que estamos luchando tal vez con un pensamiento, estamos luchando con adicciones, estamos luchando con peleas, estamos luchando con sentimientos, estamos luchando con relaciones que no nos favorecen en lo más mínimo. A esto es lo que Dios nos invita a que nos humillemos. A esto es lo que Dios nos invita a que nos pongamos pilas. ¿Y por qué no lo dice? Porque nos ama. Por eso no podemos ir al lado del fanatismo de todo amor, todo lo permito. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de condenarlo absolutamente todo, satanizarlo absolutamente todo. Lo que decíamos en las sesiones anteriores, aprended de Cristo, la verdad tal como está en Cristo. Vayan a la Biblia. Cualquier asunto, vayan a la Biblia. ¿Tienen dudas? La Biblia tiene la respuesta. Ahí está. Que desean ampliar más los testimonios del Espíritu de Profecía. Siguiente, Rochilla, por favor. Perdóname.
Solo los tibios catalogan este mensaje como alarmista, fanático. Hermano, se ha exagerado. Ay, canzón, otra vez. Ay, hermano, a usted le falta amor. Esos mensajes desunen a la iglesia. O peor aún, como me pasó alguna vez. Hermano, ¿usted quién es para juzgarme? Hermana, yo no le dije nada a usted directamente. Nada. ¿Quién es usted para juzgarme? Siguiente, Ruth, y quiero pedirte el favor que le des clic aquí, a este icono. Vamos a escuchar este especial y pensemos si vamos a aceptar o a rechazar este mensaje.